tiene diferentes dimensiones. El currículo educativo tiene varias dimensiones diferentes, tiene dimensiones teóricas, las prácticas o aplicadas, y las sociales, es decir, tiene dimensión teórica, práctica y aplicada, la metodológica y la social. Todas ellas interrelacionadas además con toda situación sorpresiva que puede modificarlo. Por eso hemos oído siempre que el currículum es abierto y flexible. Hay situaciones que se presentan, que el alumno, la alumna lleva al aula, o que se presentan en el barrio, una novedad que el profesor o la profesora tiene que aprovechar como un potencial formador de esa situación. Por ejemplo, cuando estuvimos envueltos en el tema del ciclón María, ahí el profesor y la profesora, aunque ese contenido probablemente lo iba a trabajar un mes o 2 meses después, pudo haber aprovechado esa circunstancia, señor Sabino, para darle ese toque de actualidad y también, ¿por qué no?, de despertar la curiosidad entre sus niños y niñas y procurar la reflexión. Ese tema de cambio, cómo los fenómenos naturales se están presentando en nuestro país con tanta frecuencia y cómo está incidiendo este fenómeno en la vida misma de los ciudadanos y las ciudadanas, este tema de cambio climático. Sí, de la población que vive a orillas de ríos, cañadas y arroyos, debajo de los puentes, que probablemente ahí hay que ir construyendo toda una reflexión en la escuela, en el aula, para ver cómo las futuras generaciones inciden en un ambiente sostenible para toda la comunidad. Es importante, entonces, que estas novedades deben ser incluidas directamente en el hecho educativo. Es trascendental que el profesor, la profesora, igual hay como una síntesis, hay un ciclo virtuoso, que entendamos que con este tema el currículum procura entonces un individuo, por ejemplo, está el ser, el hacer, el convivir y el saber. El ser, oiga, ser, el hacer, el convivir y el saber. Y entonces esta dimensión teórica comprende los contenidos conceptuales que deben ir adaptándose a cada etapa de la escolarización. Igual deben estar secuenciados en periodos evaluables, flexibles, repito, de modo que pueda avanzarse, pero a la vez retroceder si los contenidos previos no son suficientes para servir, digamos, de puente o de conectores o base a los contenidos nuevos, para establecer relaciones entre ellos, ese diálogo de saberes, esos conocimientos previos, esa estrategia que establece o que implementa al inicio de la clase el profesor y la profesora es muy importante, porque permite recuperar esos saberes previos, relacionarlos y también saber qué tanto conoce o sabe el estudiante o la estudiante del contenido que vamos a trabajar. Bueno, entonces está la dimensión práctica o aplicada, que comprende llevar la teoría de la aplicación concreta de lo aprendido, experimentando, investigando y resolviendo problemas concretos.
La dimensión metodológica supone conocer y poner en práctica las estrategias necesarias para incorporar los conocimientos teóricos y prácticos. Son las habilidades y las destrezas. Esos son los contenidos procedimentales que debe estar, este tipo de contenido está presente en toda planificación que haga el profesor y que permiten a través de ciertos pasos conseguir el aprendizaje buscado. Por ejemplo, resumir, comparar, planificar, analizar, sintetizar, entre otros, tiene que ver con el contenido procedimental. La dimensión social, muy importante, están ahí, aquí a través de se incorporan los contenidos actitudinales. Muy importante la dimensión social, porque el hombre y la mujer viven en sociedad, está en el barrio, está en su comunidad, pertenece a grupos, se junta con los demás. Es lo que decíamos ahorita, convivir, aprender a convivir con los demás. Entonces, aprender a relacionarse con otras personas, adultos o pares, de modo eficaz, solidario, respetuoso, cooperativo, conocer las necesidades y fortalezas del entorno directo e indirecto, la parte humana, digamos. Los estándares, muy importante, expresan los estándares curriculares, expresan lo que los alumnos deben saber y ser capaces de hacer en los 4 periodos escolares. Al concluir el preescolar, al finalizar el 3er grado de primaria, al término de la primaria y al concluir la educación secundaria. Los estándares favorecen el desarrollo de competencias que les permitirán alcanzar el perfil de egreso de la educación básica o de la educación preuniversitaria. En los estándares básicos de calidad se hace énfasis en las competencias sin que con ello se pretenda excluir los contenidos. Es importante esto. No se pueden excluir los contenidos temáticos, pero hay un enfoque, un énfasis en las competencias. No hay competencias totalmente independientes de los contenidos temáticos en el ámbito del saber. ¿Qué? Es muy importante. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Y para qué del saber? Porque cada competencia requiere conocimientos, habilidades, destrezas, comprensiones, actitudes, disposiciones específicas para su desarrollo y dominio. Sin el conjunto de ellos no se puede valorar si la persona es realmente competente en el ámbito seleccionado. Es muy importante que todo educador, educadora, tenga una comprensión de esta temática. Entonces, ¿qué es un indicador? Bueno, los indicadores son indispensables dentro de nuestra programación curricular. Es una medida que nos permite ir observando el avance en el cumplimiento del desarrollo de capacidades que proporcionan un medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con una intervención o ayudar a evaluar los resultados. Oiga, qué importante. Muy bien. Los indicadores son enunciados que describen indicios, pistas, conductas, comportamientos y señales observables y evaluables del desempeño de niños y niñas. Permiten apreciar externamente lo que sucede internamente
en el niño o la niña. Y son referentes que sirven para valorar el desempeño de los y las estudiantes, describiendo el logro de capacidades y de actitudes en diversos niveles. Entonces, para la elaboración de indicadores se considera lo siguiente. Entonces, en primer lugar, acción más contenido más condición. Acción. ¿Qué hace el niño? Contenido. ¿Qué es lo que hace en concreto? Condición. ¿Cómo lo hace? Entonces, esto analiza una historia logrando identificar la idea central del tema. Ese es un ejemplo de indicador. Observen que esto se realiza de manera concreta, observable y medible o evaluable. No está el aspecto subjetivo, por eso el indicador es como muy bien se señaló, es, digamos, una medida, es lo que se espera que el niño logre o la niña logre al finalizar el tema. Por ejemplo, el profesor o la profesora que ha sido, que se ha observado su clase o que en esta semana va a recibir la visita de un observador o una observadora, entonces él tiene que poner en evidencia en su planificación las dimensiones, los estándares y los indicadores. Por ejemplo, el profesor desarrolla los conceptos y teorías fundamentales que debe aprender los estudiantes. Responde todas las dudas o preguntas de los alumnos. Aprovecha el máximo del tiempo que posee para el desarrollo de la clase. Son 45 minutos, no son 25 ni son 50, son 45 minutos. Entonces, durante todo ese tiempo tiene que aprovecharlo al máximo. Mantiene la atención y el interés de los estudiantes. Eso se observa. Entonces, la persona que está, el par que está evaluando esa clase va a observar, porque es un indicador, oiga, mantiene la atención y el interés de los estudiantes. Ahí no hay duda, por eso estamos poniendo ejemplo de indicadores. Motiva a sus estudiantes para que actúen con comportamiento cívico. Ahí está lo que estábamos hablando ahorita, el aspecto ciudadano, la dimensión social del grupo. También explora y rescata los saberes previos de manera individual y colectiva en el desarrollo de la clase. Estimula a los alumnos para el aprendizaje, utiliza actividades curriculares adecuándolas a las necesidades de los y las estudiantes. Genera un ambiente de clase generativo y productivo. Esto es muy importante, productivo. Dispone de espacio y tiempo dentro del aula para el desarrollo de las actividades de los alumnos. No podemos tener esa fila que no permite que haya una interrelación, o si el curso es estrecho, entonces nosotros debemos de buscar un espacio adecuado que permita, digamos, desarrollar el tema y la interrelación entre ellos. Desarrolla los temas de forma entendible y mantiene el interés de los estudiantes. Eso se logra usted ir cambiando, si están utilizando el sentido, digamos,
de la vista, entonces tratar de poner un audiovisual, una canción, una dinámica, tener recursos tridimensionales en los colores positivos que permitan entonces la manipulación y también mantener esa motivación y ese interés. Comunica con claridad y se da a entender, ese otro indicador muy importante. Identifica las necesidades especiales para mejorar el aprendizaje. Ese grupo que nosotros tenemos de 40 estudiantes, de 50 estudiantes, de 27 estudiantes, ahí hay 27 personas, no lo vea como un grupo homogéneo. Aunque usted tenga dos mellizos o gemelos o trillizos, cada uno de ellos es totalmente, físicamente pueden ser parecidos, pero psicológicamente son totalmente diferentes. Entonces no puedo tratarlos como si fueran iguales. Posee conocimientos sobre lo que son las TICs, su aplicación a la educación. Es importante que en el aula yo pueda llevar mi proyector, pueda llevar mi banda ancha, si no hay internet, una o dos o tres computadoras, los muchachos en la casa las tienen, y entonces nosotros ahí buscar información relacionada con el contenido que voy a trabajar, o un video, por ejemplo, ustedes están viendo a una profesora dando un tema, desarrollando una clase. Esto lo hemos buscado en YouTube, porque en YouTube hay de todo. Está familiarizado con el uso de las TICs, aplicándola, utiliza recursos y actividades de aprendizaje que potencien el aprendizaje y trabajo individual en los alumnos. El profesor se comunica de manera clara en el proceso al dirigirse a sus alumnos, al dirigirse a sus estudiantes, lo hace tomando en cuenta el nivel de estos, demuestran los estudiantes en su participación que extendieron lo expresado por el profesor se dirige a sus estudiantes en término adecuado, está vestido de manera formal, el profesor respeta a los estudiantes y los trata como persona, mantiene la discreción ante situaciones que lo requieran y sean necesarios. Es decir, que en este trabajo del profesor y la profesora, de su, digamos, observación de la clase, digamos, de alguna manera va a haber un instrumento que el observador o la observadora, de acuerdo a estos indicadores que él va a observar, irá marcándolo uno a uno, y esto es lo que le va a permitir a ustedes tener la acumulación hasta 30 puntos. En esta semana se va a continuar con la observación de clase. Si no le han visitado, no se desespere, que hay toda una programación que concluye el 30 de noviembre. Inicia también ahora, en esta semana, la observación de la calidad del llenado del registro. Más adelante va a continuar con la autoevaluación, que tiene un valor de 10 puntos, la evaluación que hará el director o la directora, que tiene un valor de 15 puntos, la calidad de la planificación, que tiene un valor de 10 puntos, 10 o 15, ahora no recuerdo, y también concluirá con el ejercicio de desarrollo profesional, que es un ejercicio escrito. No se asuste, no es un examen, es un ejercicio que va a presentar situaciones que se dan en el aula, que se dan en la escuela, 32 ítems con sus posibles respuestas cada uno, y el buen juicio, el buen criterio va a seleccionar la que usted considere más completa. Ahí, con este ejercicio profesional, llegamos a los 100 puntos de la evaluación del desempeño. Den su mejor esfuerzo,
prepárense, estén, digamos, felices y contentos porque este ha sido un logro extraordinario del Comité Ejecutivo, la aplicación de la Evaluación del Desempeño 2017.